Objeto virtual de información, presentado por Sandra Ivonne Báez Fonseca a la tutora Alba Nidia Cordero en el curso Física de Imágenes en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, marzo 2019. Los temas que trataremos a continuación son aseguramiento de la calidad para sistemas PET y PET-CT, procedimientos estándar para uso práctico en pacientes adultos, control de calidad y artificios en la imagen de sistemas PET. Aseguramiento de calidad para sistemas PET y PET-CT. Iniciaremos con la definición de PET. Es el acrónimo en inglés de Positron Emission Tomography, que significa tomografía por emisión de positrones. Es la técnica de imagen tridimensional que proporciona información a nivel metabólico, bioquímico y molecular sobre el funcionamiento de los órganos y tejidos del organismo. Esta tecnología se ha convertido en la metodología de diagnóstico más avanzada y precisa en oncología, cardiología y neurología, siendo uno de los radioisótopos de mayor interés el 18F, que se desintegra por emisión de positrones que son fácilmente detectados por el PET. Definición de PET-CT. Es la tomografía por emisión de positrones. Es una técnica de medicina nuclear que combina en un solo gantry un escáner de tomografía por emisión de positrones y un escáner de tomografía computarizada. Para adquirir imágenes secuenciales de ambos dispositivos en la misma sesión que se combinan en una sola imagen superpuesta. Así la imagen funcional obtenida por PET, que representa la distribución espacial de la actividad metabólica o bioquímica en el cuerpo, puede alinearse o correlacionarse más precisamente con la imagen anatómica obtenida mediante la tomografía computarizada. La importancia del control de calidad de los equipos de PET y PET-CT permiten asegurar una fiabilidad diagnóstica y la protección radiológica del paciente y el trabajador. Las recomendaciones de la IAEA, el cual es el Organismo Internacional de Energía Atómica, en lo que concierne el control de calidad de los equipos PET-CT, se puede agrupar según su periodicidad. En la verificación diaria, la exploración en blanco, la calibración del equipo CT y el ruido en la imagen de CT. En la verificación semanal, el registro de las imágenes PET y de CT, la resolución espacial de la CT. En la verificación semestral, calibración 2D y 3D, la calibración de la medida absoluta de la actividad sub, el cual es la evaluación índice semicuantitativo de captación del trazador. En la verificación anual, uniformidad de los números Hochschild, el espesor del corte irradiado, la resolución espacial a alto contraste y el paso en el desplazamiento de la camilla. Principios básicos de control de calidad. Las pruebas de control de calidad deberán desarrollarse regularmente. Todas las mediciones de las pruebas de control de calidad deberán ser documentadas, detallando los controles de calidad, procedimientos, frecuencia de realización, criterios de acción y la documentación requerida. El manual debe ser revisado periódicamente por el grupo responsable y presentarlo a las autoridades competentes. Procedimientos estándar para uso práctico en pacientes adultos. La tomografía por emisión de positrones con fluorodexoglucosa, FDG, y especialmente los estudios híbridos PET-TC juegan un papel muy importante en el estudio diagnóstico y la estadificación de lesiones malignas. Siempre debe considerarse que el momento de realización del estudio PET-TC de planificación es una oportunidad ideal para verificar el estadio tumoral de un paciente. Muchos de los pacientes tendrán un diagnóstico con contraste intravenoso y alta dosis de radiación. Antes de realizarse el estudio PET-TC, sin embargo, aún estos casos de la PET-TC ha demostrado cambios en la estadificación previa, preferentemente por ser capaz de detectar 10 enfermedades a distancia no sospechada en hasta aproximadamente un 20% de los procesos tumorales más prevalentes. En relación con el momento de la obtención de la imagen PET para planificación, se recomienda que ésta se realice lo más tarde posible, de 3 a 5 horas tras la administración de la 18F, ya que se ha demostrado que en este periodo de tiempo la actividad metabólica relativa en los procesos tumorales
respecto al tejido normal es máxima por reducirse la actividad en los procesos fisiológicos e inflamatorios. La precisión del tratamiento va a depender en buena medida de la posición del paciente y de la capacidad del equipo asistencial para reposicionar diariamente al paciente a lo largo del curso del tratamiento. La posición del paciente se define de acuerdo con la localización tumoral. Por ejemplo, si la localización tumoral se encuentra en la cabeza y en el cuello, la posición va a ser supina y el cuello va a estar en forma de extensión. Las extremidades, los brazos van a estar a lo largo del cuerpo con retracción caudal de los hombros. Si es en pulmón, va a estar en posición supina, el cuello va a estar neutro y los brazos van a estar flexionados por encima de la cabeza. Los factores que pueden limitar el correcto posicionamiento del paciente son el deterioro físico ocasionado por la enfermedad neoplásica, la presencia de comorbilidad, el dolor o la incomodidad del paciente. Preparación del paciente. Antes de la cita, se seguirán las recomendaciones dadas por el servicio para cualquier preparación previa necesaria, como administración de laxantes en pacientes con cáncer rectal, realización de máscaras termoplásticas en pacientes con cáncer de cabeza y cuello. Se realizará un breve cuestionario al paciente antes de la cita de la PET-TC para verificar cualquier contraindicación. En pacientes en edad fértil se valorará la posibilidad de gestación. En caso de duda, se realizará un test de embarazo cuyo resultado aportará el día de la cita en el servicio de medicina nuclear. En mujeres en periodo de lactancia se recomendará la interrupción de esta durante las 24 horas siguientes a la administración de la FDG. El ayuno durante 4 a 6 horas previas a la cita. La ingesta de agua es muy recomendable e indicada durante este periodo. No realizará ejercicio físico 24 horas antes de la prueba. En cuanto a las contraindicaciones, encontramos las absolutas. Sería la alergia conocida o sospecha de alergias a contrastes yodados, el hipertiroidismo, los pacientes con enfermedad tiroidea conocida y riesgo de desarrollo de tirotoxicosis requieren control por endocrinología antes y después de la administración de contraste yodado. Las relativas, esta la insuficiencia renal, se puede administrar contraste intravenoso siempre que el paciente esté adecuadamente hidratado, se limite la dosis de contraste recibida y se evite la administración de fármacos nefrotóxicos como la dopamina, el manitol y los diuréticos. No es necesario coordinar con la diálisis, se pueden seguir los dos procedimientos. Durante la estancia en el servicio, la llegada al servicio de medicina nuclear de un paciente programado para un estudio PET-TAC de planificación será comunicado de inmediato a la enfermera responsable, quien informará a su vez al técnico que realizará la exploración para la programación del estudio y al médico responsable. Se verificarán los datos de cada paciente antes de proceder a cualquier intervención. El responsable de la exploración realizará un mini cuestionario al paciente revisando específicamente medicación, ayuno, historial de alergias, contraindicación de relajante muscular o contraste intravenoso. De acuerdo a este mini cuestionario, se verifica si se puede hacer el procedimiento o no. En el caso de administrar insulina, se retrasará al menos 2 horas la administración de la FDG, ya que la situación de hiperinsulinemia aumentaría la captación muscular de glucosa con respecto a otra. Técnica de administración. Intravenosa con el protector de jeringa. Se evitará la administración a través de catéteres y dispositivos permanentes. Con el paciente sentado se canalizará una vía intravenosa con la llave de 3 pasos. Se preparará una conexión a suero fisiológico. En el caso de lesión ganglionario-mamaria conocida, se administrará el radiofármaco en la extremidad contralateral. A los 45 minutos de la administración, se quitará la vía al paciente y se le indicará que orine. En el caso de exploraciones con contrastes intravenosos, solo se quitará la llave de contraste oral. Se empleará agua como contraste oral negativo en todos los casos. Protocolo de administración. Se administrarán de 2 a 3 vasos de agua por vía oral antes de la inyección del radioisótopo. Se administrarán más o menos un vaso de agua por vía oral en el momento de entrar en la sala de exploración. Contraste intravenoso. Debe presentarse atención especial a la permeabilidad de la vía intravenosa que se utilizará para la infusión de contraste y al funcionamiento correcto de la bomba de infusión.
Una extravasación o infusión inadecuada puede arruinar el procedimiento por comprometer la calidad de las imágenes o por ocasionar movimientos en el paciente por el dolor en el lugar de la punción. Se empleará contraste yodado no iónico, Lomeprol o similar utilizando un inyector. Se empleará la misma vía periférica de la administración de la FDG. La dosis de contraste se ajustará en función del estudio y del peso del paciente. De manera general, en adultos oscilará entre 80 y 120 mililitros. Al momento de la administración, se administra contraste durante la adquisición de datos de tomografía computarizada para cáncer. El retardo en la adquisición será el determinado y especificado de cada exploración. 20 a 30 segundos para tumores de cabeza y cuello y 60 segundos para el resto de los casos, aunque el protocolo puede variar dependiendo. Control de calidad y artificios en la imagen de sistemas PET. El objeto ideal sobre el que se efectuará una planificación de radioterapia sería un sólido rígido, indeformable e inmóvil. El cuerpo del paciente es deformable externa e internamente, inmóvil, voluntaria e involuntariamente. Para reducir los movimientos externos, voluntarios o involuntarios del paciente, se emplean en radioterapia diversos conjuntos de accesorios de inmovilización. Estos accesorios deben ir fijados al tablero plano y que también vayan en una posición fija en el tablero para reproducir exactamente su colocación durante la planificación y durante el tratamiento. La utilización de estos accesorios de inmovilización durante la adquisición de imágenes para la planificación se ha demostrado de gran utilidad para la reducción de artefactos de movimiento. Si los accesorios no se encuentran fijados al tablero de la mesa, serán posibles movimientos de traslación lateral y longitudinal y rotación sobre el eje vertical o viraje y sobre el eje longitudinal o alabeo. Los artefactos son elementos presentes en la imagen que no se corresponden con los elementos en el objeto de estudio. En la PET-CT, las fuentes de artefactos más comunes son los ocasionados por el movimiento voluntario o involuntario de pacientes durante el estudio de tomografía por emisión de positrones y la tomografía computarizada. Algunos de estos movimientos son el cardíaco y el respiratorio. Esto puede ocasionar la localización anómala de captaciones de FDG, flúor de oxiglucosa, siendo una fuente potencial tanto de falsos positivos como falsos negativos, o una errónea localización de lesiones. Otros artefactos son los ocasionados por las diferencias en el ciclo respiratorio entre las imágenes recogidas en PET con respiración libre y las de tomografía computarizada en inspiración, ocasionados por utilizar un campo de visión diferente para ambas exploraciones o utilizar uno demasiado pequeño. Y por último, los ocasionados por la presencia de elementos de elevada densidad en el organismo, los cuales pueden ser metal, yodo o bario, o por la utilización de contrastes o materiales quirúrgico u ortopédico. Físicamente, la calidad de imagen médica digital proveniente de cualquier técnica está determinada por 5 parámetros fundamentales: presencia de artefactos, resolución espacial, distorsión, contraste de imagen y ruido.